noches y bienvenidos a la burbuja del lunes, burbuja para arrancar la semana con fuerza y para arrancar la semana con todos ustedes. Pedro Sánchez sigue dando entrevistas y sigue mintiendo. Esto no es noticia, esto ya es lo habitual en un presidente, como muy bien le hemos definido, como muy bien le hemos catalogado, y a pesar de lo que le duele, es un presidente mentiroso. Y todo lo que dice es falso, es mentira. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque Pedro Sánchez, en un ejercicio de cinismo como pocos habíamos visto, fue capaz ayer con Jordi Évole, pues un amiguete, fue una charla entre amigos, porque al final el proyecto mediático de Jordi Évole y el proyecto político de Sánchez se dan la mano, confluyen en la realidad de querer destruir España, de querer derribar el proyecto grandioso y glorioso que supone España. Pues estos dos ayer, en un tándem infernal, quisieron, pues bueno, ponerse mano a mano a empezar a descalificar a la oposición, que es solo lo que hacen los sátrapas, a insultar a quienes quieren arrebatarle el poder por las urnas, es decir, de manera legítima, lícita, legal, y no como hizo él, Pedro Sánchez, un tipo que no tuvo escrúpulos a la hora de, sí, Pedrito, gobernar con Bildu, subirte a la ola de sangre que supone pactar con los etarras, porque no se nos ha olvidado, porque el que te bote chapote, que sé que te molesta, sé que te hiere por dentro, te lo vamos a seguir recordando, porque te mereces ese eslogan o esa frase que no es maravillosa, porque ojalá nunca hubiese existido chapote, pero que te define, pero que te encuadra, que te marca y que sobre todo te pone frente al espejo de lo que ha sido tu mandato. Una mezcla de mentira, ruina y sobre todo mentira. Eso es lo que tú supones. Porque ahora no nos puedes vender la moto de que no has gobernado con Bildu. No nos puedes vender la moto de que has hecho las cosas bien porque no las has hecho. Porque seguimos siendo la región con más paro juvenil, una región con una nación con un 14% de paro, siendo los últimos de la OCDE, siendo un país que no hemos recuperado ni hemos remontado el vuelo con respecto a las cifras anteriores al COVID-19, como sí han hecho todas las naciones de Europa. Porque lo único que has hecho es generar deuda, Pedro Sánchez. Deuda no solo económica, sino una deuda que ahora espero que haya un gobierno que por lo menos frene, que por lo menos haga que no crezca. Porque tú has roto la sociedad española, tú la has vuelto a partir entre los que te apoyan y son muy buenos y los que vamos contra ti porque nos pareces una amenaza y que somos muy malos. Ese es tu discurso. El que apoya a Sánchez es maravilloso y hay que alabarle, y el que se opone a Sánchez es un fascista, un trampista y alguien que no merece ningún calificativo positivo. Esa es tu manera de entender la política y así no se puede, Pedro. Así no se puede. Eres mezquino y has roto la baraja. Y por lo tanto yo creo que te queda muy poco en la Moncloa. Mientras tanto parece que PP y Vox se empiezan a entender de nuevo, porque esta película cuesta. Parece muy clara, parece muy previsible, se deberían entender en las cuestiones principales, pero veo que hay a gente que le tiemblan las piernas. Yo espero que no. Yo espero que Elías Bendodo, que Núñez Feijóo tengan la altura política, la altura de miras para poder llegar a acuerdos con Santiago Abascal, con un partido que representa a 4 millones de personas en España, que supone una alternativa en toda Europa. Miren Grecia, quién han apoyado, un partido conservador que está dentro del grupo de Vox. Miren Italia, miren Polonia, miren Hungría, miren Suecia, miren Finlandia, miren a donde quieran. En cada país se está apostando por el patriotismo frente al globalismo, frente a lo que representa el PSOE, frente a lo que representa Yolanda Díaz, frente a lo que representa Esquerra, frente a lo que representa el proyecto político de la ultraizquierda. Y yo quiero una Europa de naciones soberanas. No quiero una amalgama de países que se vendan a Bruselas y que no tengan soberanía alguna. Es importante restablecer la soberanía mientras Pedro Sánchez se la vende a grandes magnates
Él habla de burbujas. Ayer habló de eso. Se metió con este programa sin saberlo o sin querer saberlo. Dijo que hay burbujas de extrema derecha que intentan acabar con su gobierno. No, no son burbujas, es el pueblo español. Es el propio pueblo español el que no te soporta, Pedro. Y esos magnates a los que tú dices que has puesto nerviosos, a esas terminales mediáticas a las que tú has puesto nervioso, son los mismos que te han aupado, que te han apoyado y de los que te has servido para llegar al poder. Y de los que te han pasado la mano por el lomo en muchas ocasiones. Y por eso ahora no vayas de víctima, porque no cuelas ya. Porque uno no puede mentir a todo el mundo todo el rato. Y eso es lo que has hecho tú, Pedro Sánchez. Por lo tanto, basta ya. Porque tú eres el que la primera decisión que hiciste en Moncloa no solo fue reunirte con el magnate Soros, sino también fue entregarle a Bill Gates una cantidad ingente de dinero para que él hiciese y deshaciese con su, a mí, irrisoria filantropía. Porque, madre mía, si lo de Bill Gates es filantropía, que baje Dios y la vea. Ese eres tú. Tú te has apoyado en los grandes magnates, en BlackRock, en todas las corporaciones mafiosas que te han llevado a ti y que llevan ese rosco malévolo, ese rosco que nos va a llevar a la ruina, ese rosco que representa ese lema, ese eslogan que sale del propio infierno: no tendrás nada y serás feliz. La felicidad pasa por la pertenencia, no pasa por entregarle todo a Pedro Sánchez y a todos esos magnates que le han apoyado. Para analizar todo esto, empezamos el programa con nuestro querido analista de los lunes, Ignacio Fanconi, economista de cabecera. ¿Qué tal, don Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Josué. Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí otra vez en estos micrófonos de periodista digital. ¿Es Pedro Sánchez un mentiroso? Por supuesto que lo es. Estamos en campaña electoral y él está representando el papel que toca en este momento. Ya lo explicamos porque todo él es una impostura. Él lo que quiere hacer ver ahora, el mensaje que quiere trasladar a la ciudadanía, es que de todo lo malo que ha habido en este gobierno, la culpa la tenía Podemos. Pero que si llega a ser él solo el que gobierne, todo hubiera sido mucho mejor. Y que no ha sido culpa del PSOE, ni del gobierno del PSOE, ni de los gobiernos del Partido Socialista, sino como consecuencia de las obligadas alianzas que ha tenido que firmar con Podemos. Bueno, no se crean nada. Él dijo perfectamente que no pactaría con Podemos y pactó con Podemos. Lo dijo incluso 36 horas antes de pactar con Podemos. Porque no lo dijo 12 horas antes porque era la jornada de reflexión y no se podía decir nada, ¿no? Pero de las últimas cosas que dijo en la campaña electoral, previas a las elecciones en las que fue elegido presidente, ya lo dijimos en una ocasión, por 200 votos en la provincia de Cuenca, todo dicho sea de paso, porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno por un solo voto, por un solo escaño en el Congreso de los Diputados, y un escaño fue el que cayó en la provincia de Cuenca del lado del PSOE y en contra de Vox por 200 votos. Pues ya saben ustedes que en el escrutinio, según está definido el proceso electoral, en España los últimos escaños en cada provincia se deciden por muy pocos votos. Bueno, pues el escrutinio estuvo muy ajustado hasta el último momento y por 200 votos en la provincia de Cuenca, aquel diputado cayó del lado del PSOE y no de Vox, lo que hubiera evitado efectivamente que este señor hubiera salido presidente. Entonces, este hombre ahora está representando el papel que le corresponde y es el de hacerse pasar por un hombre fiable, una persona que genere confianza, en quien poder confiar, y todos sabemos que es mentira. No le quepa la duda a ninguno de nuestros oyentes y telespectadores de que si tuviera que volver a hacer todo lo que ha hecho, volvería a hacerlo sin vacilarle el pulso ni un ápice. Este hombre no tiene Dios ni bandera y además no es él. Es que es quienes se lo encargan, quienes, como tú muy bien has dicho, a través de él, pues ejecutan las políticas en España. Luego otra cosa, eso de que se quiera hacer pasar por mártir y por víctima de los medios de comunicación, eso ya es cínico.
Es cínico porque todo el mundo sabe en España, hasta los mismos izquierdistas lo saben, hasta sus partidarios saben, que el reparto de medios de comunicación es desproporcionadamente favorable a la izquierda en España. Todos los medios de comunicación oficiales, tanto públicos como privados, hacen continuamente propaganda de izquierdas de forma sistemática, vetando y calificando de implanteable cualquier postura que sea simplemente un matiz diferencial con respecto al mensaje único de la ideología progre. Entonces, es cínico que se quiera hacer pasar cuando los medios de comunicación, la gente lo puede ver, todos los medios de comunicación que no están a favor del gobierno, ¿dónde están? Están en Internet. Son medios extraoficiales. ¿Por qué? Porque no tiene estas formas de manifestación que tenemos ahora, no tienen proyección en los medios de comunicación oficiales. No se puede, lo que decimos aquí no lo podríamos decir en ninguna televisión. Estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad que nos invitan y que vamos a ciertas televisiones, pero como es la televisión pública madrileña o es otras, pero es verdad que nos cuesta caro y es difícil. Pedro Sánchez ayer se metió con los matinales, se metió con los programas de por la tarde y por los programas de por la noche. Pues mire, señor Sánchez, usted si no quiere venir a dar cuentas, aquí le invitamos, ¿eh? Si quiere venir a la burbuja, aquí nos tiene. Lo que pasa es que yo creo que le apetece más el masaje de vole que dar cuentas en Periodista Digital. Tenemos ya con nosotros a Víctor Píriz, el que ha sido toda esta legislatura diputado del Partido Popular por la provincia de Badajoz y que yo creo que nos va a arrojar mucha luz sobre este y otras cuestiones. Don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por comparecer aquí en la burbuja, te agradecemos el detalle. Aquí estoy siempre disponible para vosotros y para vuestros telespectadores. ¿Viste ayer la entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Évole? ¿Te pareció ese papel victimista de Pedro Sánchez hablando de los ataques que se vierten contra él? Cargó mucho contra el Partido Popular, dijo que es un Partido Popular trampista y de extrema derecha. ¿Qué le pareció? Bueno, la verdad es que ponte en mi lugar. Han sido 5 años escuchando semana tras semana peroratas interminables del señor Sánchez y yo por afición, desde luego, en la tele no le veo. No voy. Lo que sí he visto son los highlights, he visto los mejores momentos que he podido ver en las redes y los que han destacado. Y nada nuevo bajo el sol. Yo creo que la única diferencia del Sánchez que vimos ayer al Sánchez que hemos visto durante los últimos 5 años es que él tiene la sensación de que no juega con blancas, que no llega a la iniciativa, que ahora no sale como ganador en estas elecciones y por tanto está en modo contraataque y en modo a arriesgar. Lo de ayer fue arriesgar, ir a Évole, aunque como tú dices es un baño y masaje y no pasó de un baño y masaje. Al final él, cada vez que se enfrenta a un periodista, aunque sea en una, digamos, cadena amiga y con un entorno amigable, él arriesga porque él tiene tanto por lo que callar, tanto de lo que ha pasado estos años, tiene su firma y tiene su culpa, que es muy complicado una entrevista de 1 hora sin que caigas en 200 contradicciones como las que cayó ayer. Esta legislatura has podido tenerle enfrente. ¿Qué crees que es lo que más pone nervioso a Pedro Sánchez? Lo que más saca de quicio. Él dijo ayer que la frase que te bote chapote le duele, que le asemejen a un terrorista, pero ¿qué es lo que más nervioso le puede poner a Pedro Sánchez? Bueno, cualquier cosa que golpee su ego. Yo lamento mucho, se lo digo siempre a mi entorno, lamento mucho que la realización de la imagen de televisión del Congreso, que por cierto creo que lleva alguna emisora amiga de Pedro Sánchez, nunca nos muestren al Sánchez de verdad, al Sánchez que se ríe cuando Cuca Gamarra o Cayetana antes le hacían pupa o Pablo Casado le hacía pupa, al que se ríe de forma hiriente, al que intenta faltar al respeto con sus gestos a la oposición. Ese no lo vemos y ese lo hemos visto cada vez que hemos sido capaces de tocar su ego, que es muy a menudo, porque la verdad es que él tiene un ego muy elevado y es muy sencillo llegar a él. Ayer, obviamente, no le tocaron el ego porque Jordi Évole le quería hacer un baño y masaje, pero durante estos 5 años lo hemos visto en multitud de ocasiones, lo hemos visto perder los papeles, lo hemos visto en reírse. Yo, que solo he coincidido con él como presidente
y con Mariano Rajoy cualquier comparación pues es que es ofensiva, o sea, no tiene nada que ver el comportamiento en un sillón azul de uno y el comportamiento en un sillón azul de otro. Don Víctor, y vámonos a Extremadura, donde yo sé que ahí le toco la fibra absoluta, es su tierra, la tierra a la que quiere, y usted ha defendido públicamente a la señora Guardiola frente a los ataques que ha podido recibir. ¿Cómo está la situación? Porque por un lado vemos una señora Guardiola que, bueno, pues indignada, hablaba y descalificaba a Vox, ahora vemos que da un giro de timón y que se abre a poder pactar o llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que necesitan los extremeños? ¿Qué es lo que se busca al fin y al cabo? Porque después de muchos años de vara y de muchos años de socialismo, llegar a un acuerdo creo que es entendible. Claro. A ver, en el fondo de todo esto, para entenderlo, hay que ir al personaje del que estábamos hablando, que es Pedro Sánchez, que sin venir a cuento convoca unas elecciones, adelanta unas elecciones casi 6 meses, únicamente para buscar este efecto que se está produciendo esta semana y esta semana en medio de las negociaciones. Éramos conscientes del mapa que había quedado y de cómo el Partido Popular, tanto en Baleares como en Valencia, como en Murcia o como en Extremadura, necesitaba y necesita llegar a un acuerdo con Vox para poder gobernar, y él ha querido situar este debate en medio de la campaña electoral de las generales. Dicho esto, todos hemos entrado al trapo y todos somos culpables del juego que Pedro Sánchez nos ha planteado. Él nos ha planteado, yo creo que hábilmente, planteemos estas diferentes formas de actuar sobre una misma realidad en diferentes territorios y que nuestras contradicciones, si las teníamos, pues quedaran en evidencia. Y eso es lo que nos hemos encontrado esta semana, eso es lo que hemos visto y eso es lo que estamos viendo. María Guardiola no ha hecho nada más que hacer lo que dijo durante 11 meses de campaña, que duró desde que el 16 de julio la elegimos presidenta del Partido Popular de Extremadura, que iba a hacer. Ella no se ha movido un ápice de su hoja de ruta. Ella tenía claro que quería gobernar sola, porque el cambio que ella plantea para Extremadura eran las 861 medidas con las que ella concurrió a las elecciones y son lo que votaron los extremeños. A partir de ahí, el escenario del tablero que se nos quedó exige acuerdo y yo lo que creo que va a haber, no sé si más pronto que tarde, yo entiendo que será después de las elecciones generales, pero estoy convencido de que tiene que haber un acuerdo, porque los extremeños han votado un cambio. Los extremeños no quieren más partido socialista en Extremadura. Los extremeños están aburridos, cansados, hastiados de que nuestros jóvenes se tengan que ir por miles cada año a Madrid o a Barcelona a buscar empleo fuera de Extremadura, porque en Extremadura no lo encuentran, porque tenemos un 50% de paro juvenil. Están hartos de que los trenes que vienen a Extremadura se quemen, ardan, se paran o directamente no vienen, o que nos vendan como ave algo que no lo es. Están hastiados de la situación de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que prácticamente ven como sus explotaciones dejan de ser rentables por las políticas socialistas y comunistas. Los extremeños pidieron cambio, nos siguen pidiendo cambio y nosotros tenemos que dárselo. Yo estoy convencido que se lo vamos a dar, porque es que es lo que nos han pedido. Por eso, lo que tú dices, yo públicamente lo que he pedido, primero, respeto para la presidenta María Guardiola, porque ella está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ella no ha engañado a nadie. A alguien se le puede insultar, se le puede faltar el respeto si hace algo contrario a lo que dice, pero ella no lo ha hecho hasta el momento. Y segundo, creo que es el momento de bajar el balón al suelo, de parar el balón, de mirar bien cómo está el partido, queda mucho tiempo, y buscar ese acuerdo bueno para Extremadura, bueno sobre todo para los extremeños. Me gusta la metáfora futbolística, don Víctor, nos gusta el fútbol y creo que es tiempo de parar el balón y a ver si se le puede meter un buen gol al socialismo en Extremadura. Don Víctor Píriz, muchísimas gracias por estar en la burbuja. Hay que metérselo, ese gol hay que meterlo, lo metimos el 28 de mayo y creo que a nosotros lo que nos están pidiendo los más de 250.000 electores y los 50.000 de votos es que terminemos metiendo el gol dentro de la portería y hay que hacerlo, sí o sí. Y gracias a vosotros, gracias por contar conmigo. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Gracias, hasta luego. Pues
aparte de hablar con Víctor Píriz sobre la realidad de Extremadura, vamos a hablar con Lola Izquierdo, que la tuvimos la semana pasada, periodista de COPE, que nos arrojó muchísima luz, sobre todo el sentir extremeño, lo que siente las gentes de Extremadura sobre pues, este no pacto, estas descalificaciones de la señora Guardiola hacia Vox. Vamos a hablar de ese cambio de rumbo. Vamos a hablar con Lola Izquierdo, periodista de COPE, que ha encantado su intervención en este programa en La Burbuja, contando la realidad de Extremadura con pelos y señales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes y agradecida a los espectadores por esa acogida cariñosa que le brindan a mis comentarios. ¿Cómo se ha vivido ese giro de timón o esa recogida de cable, no sé cómo interpretarla, de María Guardiola, en la que ahora sí parece que se abre al pacto y al acuerdo con Vox? Yo creo que María Guardiola está sentenciada. O sea, aquí el comentario entre los militantes, votantes y con toda la gente que yo hablo, no hay nadie, incluso miembros del Partido Popular, que no le ven salida a esta señora, porque ella ha comprometido mucho su palabra. Ella ha dicho mi palabra es mi palabra, la coherencia. Pues si es coherente, debe de irse. Es que no le queda otra alternativa. La señora Guardiola está inhabilitada porque la única consecuencia de su gestión no fue la pérdida de la Asamblea, que ya es importante y condiciona el hacer del gobierno, sino la primera consecuencia fue lo que pasó en Mérida, que no sé si tú lo sabes, Josué. ¿Qué pasó en Mérida? En Mérida presentan una candidata en las elecciones municipales y a los 2 días tiene que ser cesada. O sea, se presentó una candidata desconocida, que no era del partido, y a los 2 días tuvo que ser cesada porque los comentarios hacia esta persona pues eran bastante desagradables. Era una youtuber, una chica empresaria, Fátima Mulero, y duró 48 horas. A las 48 horas tuvo que dimitir o fue cesada y esto provocó una tormenta, un huracán en el propio Partido Popular de Mérida. De hecho, hubo bajas, muchísimas bajas de los militantes del partido en Mérida y esta fue la primera consecuencia de la gestión del equipo de casadista que aterrizó en Extremadura. Y esta mujer de Mérida, perdona Lola, fue cesada por ser, no sé, estar abierta a pactar con Vox, ser un poco más abierta que la señora Guardiola, ¿o por qué motivo? No, esta chica fue presentada como candidata a la alcaldía de Mérida. Entonces, una vez que se conoció su nombre, que se conoció su perfil, que se conoció su historial, esta chica tuvo que ser cesada, pues porque yo no quiero entrar ni quiero perjudicar a nadie, pero esta chica no era la más idónea para representar a los militantes del Partido Popular como alcalde, ¿vale? Y esa fue la primera consecuencia que provocó un terremoto, un huracán inmenso en el Partido Popular de Mérida. De hecho, el Partido Popular de Mérida está roto desde entonces. Se presentó otro candidato, un deportista, Santi Amaro, que también iba en las listas de la Asamblea y entonces ha salido diputado en la Asamblea. Pero el Partido Popular en Mérida está roto, pero en Mérida y en la provincia de Badajoz. Te lo puedo decir con toda seguridad. ¿Y cuál es la solución para el PP en Extremadura? ¿Pasa por la cabeza de María Guardiola? Sí, yo lo tengo claro. O sea, María Guardiola es una persona que yo de verdad lo siento muchísimo, porque para una vez que llega una mujer a unos puestos de responsabilidad grande en Extremadura y podemos estar bien representados, pero María ha errado en sus reacciones y ha errado en sus comentarios. Y ella ha comprometido su palabra, ha dicho, mi palabra ante todo, yo soy coherente. Y si es coherente y su palabra es lo que más vale, esta señora tiene que irse, porque ningún CEO de ninguna empresa que ha fracasado en los 2 intentos más importantes es mantenido en el cargo, evidentemente. Entonces, esta señora, con todos mis respetos, que yo no tengo nada en contra de ella a nivel personal, todo lo contrario, considero que es una buena profesional, pero el tema político no le encaja. Entonces, si ha perdido Mérida, ya no te quiero contar con detalle, porque igual no tenemos tiempo, la cantidad de pueblos de Extremadura que le han pasado un poco parecido a lo que ha pasado en Mérida. Candidatos que no conocía a nadie, candidatos que se han sacado de la manga, como se dice vulgarmente, que no han contado con el apoyo. Yo te puedo decir que en Mérida han tenido problemas para encontrar apoderados en las elecciones, porque la gente ha dado las pantadas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la pérdida de la Asamblea, con lo que condiciona eso el hecho del gobierno, que el gobierno pueda trabajar en condiciones.
esta señora está desautorizada, inhabilitada para seguir en esto. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Como tú me preguntas. Pues yo entiendo que esta señora o bien la cesan o bien ella dimite y le dan un cargo, el que sea, puede ser senadora por designación de la Asamblea o puede ser 20.000 cosas si Feijóo consigue el gobierno con Vox. Entonces, se puede presentar un candidato alternativo. No tiene por qué ser diputado en la Asamblea un candidato que lo vimos con la moción de censura de Vox y con Tamames. Claro. En Extremadura, en la Asamblea de Extremadura pasa lo mismo. Que sea un poco más jovencito que Tamames, pero... Bueno, que sea, por ejemplo, el que todo el mundo quería que fuera. Que es ¿Quién puede ser? ¿Qué nombres? Fernando Pizarro. Yo te digo, Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia. Él era el que iba llevado en volandas por las bases del partido y por los cargos del partido. Y aquí hubo un golpe de timón gordo y fue cuando llegó la señora Guardiola, que no ha contado en ningún momento con el apoyo de las bases, porque no la conocían, no porque tuvieran nada en contra de ella, entiéndeme, sino porque esta señora quién es y de dónde viene y cómo nos va a representar y qué lidera y cuál es su capacidad de liderazgo. La gente lo desconocía, que a lo mejor luego resulta que es extraordinaria, pero en estos primeros momentos no lo está demostrando. Entonces, Fernando... No, ¿crees que a lo mejor ha sido Génova quien ha llamado a Guardiola? Porque claro, ha habido un cambio de mentalidad o por lo menos un cambio de estrategia y ha dicho, mira, que es que yo demonizando a Vox no voy a ningún lado, no puedo llegar a ningún lado. Entonces, ¿crees que ha sido Génova quien ha llamado a María Guardiola y le ha dicho, cállate, estate quieta, estate quietecita, hija mía? Yo no tengo datos para confirmarte si es según todos los periodistas, compañeros, analistas, están comentando eso, ¿no? Que ha sido Feijóo, pero a mí no me consta, por lo tanto yo no te lo puedo afirmar con toda rotundidad. Pero tenemos candidatos muy válidos. Fernando Pizarro, Cristina Teniente, que fue vicepresidenta del gobierno con Monago. Y esta señora lo que tenía que haber hecho es convocar a las viejas guardias del Partido Popular que han tenido responsabilidad de gobierno en Extremadura. Y esos perfiles no demonizan a Vox, no serían problema para que Ángel Pelayo les apoyase y que llegasen al gobierno. Ángel Pelayo Gordillo conoce perfectamente a todos los nombres que yo te estoy diciendo. Cristina Teniente, Fernando Pizarro, Fernando Manzano, José Antonio Monago. Además, Ángel Pelayo aquí lo dejó muy claro en esta entrevista, aquí en esta casa. Mano tendida, olvidamos los insultos, también lo ha dicho Santiago Abascal este sábado en su congreso anual del partido, ha dicho, mano tendida, olvidamos los insultos, vamos a ponernos a trabajar por los extremeños. Eso es lo que dicen Vox. Hombre, yo esa es la alternativa que veo. O sea, a mí me parece que eso sería matar dos pájaros de un tiro. Darle una salida airosa a la señora Guardiola, que, hombre, ella ha hecho un trabajo, evidentemente. Se ha trabajado la campaña, ya no sé si te lo dije el otro día, pero pueblo a pueblo y ha batallado muchísimo. Si yo no le quito a ella ese mérito. Pero no ha llegado a conseguir el objetivo que ella misma se marcó. Ella se confundió el día que dijo he ganado, sin haber ganado, y poniendo verde como un pepino, como decimos aquí, a su socio natural, que era Vox. A partir de ahí, perdemos la asamblea. Entonces, ¿cómo voy a seguir yo dando la cara con esto? No puedo. Entonces me aparto, me voy y que venga otro compañero que tenga la capacidad y la cintura política debida y requerida para sacar esto adelante. Porque yo ya te digo que elecciones no creo que vuelva a haber en Extremadura. A mí me da el olfato que no va a haber elecciones. Que puede haber un candidato alternativo. La señora Nevado, la que fuese alcaldesa de Cáceres, hermana de Magdalena Nevado, que ha sido diputada de Vox, ¿podría ser una posibilidad? Son nombres que están ahí, pero en esos perfiles hay más gente, hay gente con más experiencia de gobierno que Elena Nevado. Elena Nevado ha sido diputada en la Asamblea, lo sigue siendo, fue concejal también, alcaldesa de Cáceres, pero yo entre los perfiles que veo, a mí me satisface más personalmente, porque lo conozco personalmente y sé el perfil que tiene. No sé si tú lo conoces, a Fernando Pizarro. No sé si tú lo conoces, pero te aconsejo vamos, ya te lo presentaré. Hombre, no he tenido el gusto, pero me encantaría, de verdad, conocer Te va a encantar. Te va a encantar, ya te lo digo yo. Seguro que sí. Lola Izquierdo, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos muy pendientes de lo que pasa en Extremadura porque nos interesa que la cosa vaya bien y que por lo menos se llegue a un acuerdo, no se repitan elecciones y PP y Vox se puedan entender, que yo creo que, como muy bien explicaste la semana pasada, es el sentir de los extremeños. No, pero además es que es la primera vez que Extremadura está influyendo de una manera determinante en las elecciones nacionales. Sin duda alguna. Son 6 puntos menos los que tiene, o sea, 6 diputados menos los que le dan en los rankings.
O sea que yo creo que eso lo deben de pensar, ¿eh? Que no solamente está en juego Extremadura, que es para nosotros lo que más nos importa, pero que es España, que al final somos los mismos. Sí, es que se está notando en las encuestas. Lola Izquierdo, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Burbuja. A ti, un abrazo y hasta cuando quieras. Gracias, de verdad. Bueno, pues esas han sido las palabras de Lola Izquierdo. Le agradecemos mucho a la compañera que haya estado con nosotros. Ignacio Fanconi, que seguimos contigo. PP y Vox en Extremadura. Parece Pimpinela, sobre todo por la parte de Guardiola y no porque se parezca a, no me acuerdo cómo se llamaba, la cantante bajita de estos dos hermanos de esta pareja argentina, pero es que ahora cambio de timón y parece que sí hay acuerdo. Sí. Yo creo que esta indefinición procede de que ni ellos mismos, y me refiero al Partido Popular, ni ellos mismos saben lo que quieren, porque trabajan a golpe de encuesta, de estados de opinión muy difícilmente ponderables y entonces eso les hace bascular de una posición a otra con una diferencia de semanas, ¿no? Si la semana pasada estaban dispuestos a repetir elecciones y a decirle que no a Vox, algún indicio, algún estudio demoscópico rápido y a toda prisa les ha hecho ver que en unas posibles repetición de elecciones saldrían todavía peor parados que en estas y entonces ahora están queriendo componer rápidamente un gobierno con Vox, explorando posibilidades que antes se habían cerrado. Yo creo que este señor del Partido Popular que acaba de hablar ha dicho una cosa que es cierta, la dice todo el mundo y ya se está convirtiendo en un tópico, pero la dice todo el mundo porque es verdad, ¿no? Y es que la gente ha votado un cambio, la gente quiere cambiar las formas de gobierno y las políticas que se practican, ¿no? Entonces, cambiar solamente a las personas, como hemos visto que pasó durante el gobierno de Rajoy, pues no sirve de nada. En definitiva, para que se siga haciendo lo mismo, esto es una táctica que está muy analizada, ¿no? Desde los tiempos de Hegel, tesis, antitesis, síntesis, ¿no? Entonces, pasado un primer proceso de cambios y de reformas estructurales que deterioran la convivencia, rompen las formas naturales de vida de los españoles y crean un montón de fracturas en todos los ámbitos de la sociedad española, llega el Partido Popular que no revierte esa situación, no cambia nada de lo que ha pasado, de lo que se ha hecho, y lo único que hace es poner orden dentro de esa situación caótica que las políticas destructivas de la sociedad que ha implantado la izquierda ha creado, ¿no? Entonces pasa ese periodo y de nuevo llega la izquierda a remover todas las estructuras básicas de la sociedad española. Esto es una constante que lo hemos visto ya, que ha ocurrido ya en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones en las que ocurrió con un programa político y con una campaña electoral en las que el Partido Popular decía que iba a cambiar las cosas. Bien, estamos en esta campaña electoral y el Partido Popular ni siquiera dice que va a cambiar las cosas. Entonces, si ya en las 2 ocasiones anteriores, diciendo que iba a cambiar las cosas, no lo hizo. No masiva, cantaba Rajoy, ¿te acuerdas? Sí, y que iba a hacer una política más austera y un montón de cosas que dijo, y la ley de la memoria histórica y un montón de historia. O sea, si diciendo que lo iba a hacer no lo hizo, ahora que ya dicen que no lo van a hacer, ¿por qué la gente piensa que van a hacerlo? A lo mejor es la parábola de los 2 hijos, ¿te acuerdas? En el Evangelio. ¿Cuál? Que un hijo decía, voy a ir, papá, a trabajar, sí. y no iba. Y el otro dijo, no, que no voy, y al final va. Pues me temo que estos señores no tienen la cultura evangélica que tú tienes, No. Josué, y yo creo que estos señores del Partido Popular, si ya en 2 ocasiones han dicho que van a cambiar las cosas y cuando han tenido mayoría absoluta no las han cambiado, ahora que ni siquiera dicen que las van a cambiar, tenemos motivos más que suficientes para pensar que tampoco las van a cambiar. Entonces, toda la gente que quiera cambio, efectivamente solo le queda una alternativa, que es el partido Vox, que ha surgido con ese planteamiento, creando esa ilusión, vaya, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay una posibilidad, está ahí. Una posibilidad de dejar de hacer políticas de izquierda en España es esa. Si luego también nos defraudan, pues veremos, podremos decir lo que sea, ¿no? Pero el que quiere cambio, ahora mismo solamente hay una opción fiable de cambio. Fiable
por cuanto que de momento no ha sido probada. Pues es el consejo de Ignacio Fanconi y veremos a ver lo que sucede. Don Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Burbuja. Muchas gracias, Josué. Un abrazo. Pues tiempo de entrevista aquí en La Burbuja de Periodista Digital. En este caso, pues claro, estamos con el 23 de julio marcado a sangre y fuego, iba a decir, pero no, en rojo por lo menos, para intentar dar un cambio de rumbo a esta nuestra querida España. Y en este caso vamos a hablar con alguien que estoy seguro que también quiere un cambio de rumbo para España, para su Cataluña querida, que es Juanjo Aizcorbe, candidato número 1 por Barcelona del partido Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muy tranquilos, muy acalorados por la temperatura esta y las circunstancias de las elecciones, ¿no? Pero acalorados en el sentido físico de la palabra, no en el sentido mental, que estamos muy tranquilos, muy sosegados, sabiendo y teniendo claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cuál es el objetivo de Vox, que no es ni más ni menos que ser una herramienta útil al servicio de unas ideas que no perecen, que persisten, que han de seguir persistiendo, en las que creemos firmemente y creemos que efectivamente están en peligro. Así pues, con mucha serenidad, mucha tranquilidad y bueno, y a empezar, digamos, esta discusión permanente de la burguesía en los procesos electorales, digo, porque no sé quién hizo aquella frase, ¿qué es la democracia liberal? La burguesía en permanente discusión. No lo digo como crítica, sino como algo que ya estáis viendo, que como consecuencia de los pactos, por ejemplo, unos dicen y otros dejan de decir, yo no soy comentarista político, sino que venimos a ofrecernos a los ciudadanos pues muy abiertamente una serie de propuestas que son muy claras y bueno, y ahí estamos en la cuita electoral. ¿Cómo se toma usted la demonización que hace Pedro Sánchez? Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez, un hombre que ha gobernado como ha gobernado, con quien ha gobernado, insulta a Vox de esta manera, dice que ustedes son trampistas, que ustedes quieren el retroceso de España y quieren volver a la España de blanco y negro. Bueno, cualquier cosa que venga de Pedro Sánchez y cualquier cosa mala que venga de Pedro Sánchez para nosotros es una medalla, por supuesto, con lo cual no es que me lo tome bien o mal, no me lo tomo, lo lógico es que nos demonice y que haga y diga todo lo que está diciendo. No hay ninguna sorpresa y forma parte de de su comportamiento, de su talante, de su personalidad, de su forma de ser, que un día te dice una cosa, otro día te dice lo contrario, tal. A nosotros, en la vida y en la política, a veces cuando te ven dudar es cuando no te respetan. Pero cuando uno tiene las ideas firmes, cuando uno, perdonad por la frase manida de sin miedo a nada ni a nadie, cuando uno tiene la convicción clara, pues a uno se le respeta. Se le respeta o se le odia. Pero no se le tiene de lado en la ignorancia, ¿no? Y en el desprecio. Se le respeta o se lo odia. Así, cualquier cosa que venga de Pedro Sánchez, pues no nos sorprende y a mí personalmente tampoco, por supuesto. ¿Qué opinión tiene usted del Partido Popular? Porque es un partido que ha llegado a acuerdos con Vox en Valencia, ha llegado a acuerdos con Vox en Castilla y León, pero que, por ejemplo, en Extremadura, a pesar del último viraje, ha entrado también en esa demonización de Vox, hablando de que Vox anima a la violencia machista o niega la violencia machista, tira la bandera LGTBI a la papelera. Este discurso también está en el PP. ¿Cómo se lo toman? Bueno, obviamente el PP y Vox tienen diferencias importantes, diferencias de calado importante. Otra cosa es que los votantes del PP y de Vox entre ellos tengan esas mismas diferencias. Yo creo que hay una diferencia importante entre los votantes y en muchas ocasiones y los dirigentes, ¿no? ¿Qué opino sobre el Partido Popular? Hombre, Dios me libre de opinar sobre una organización en la que estuve unos meses con el señor Vidal Quadras. ¿Unos meses solamente? Bueno, estuve un año y pico. Estuve ayudando a don Alejo llevando la Comisión de Programas y Estudios, ayudando en el programa electoral y en un momento complicado. En Cataluña siempre hay muchos momentos complicados porque ahí se ha puesto en riesgo muchas veces la unidad de la nación,
los derechos civiles, la libertad de lengua, la libertad de educación, cuestiones importantes para una sociedad libre. Y en aquellos años, pues nosotros, junto a otros y en otras organizaciones, y tanto civiles como cívicas como políticas, pues levantamos la bandera de cierta dignidad. Hombre, pude conocer el Partido Popular, no me gustó y ya me fui, sobre todo después del Pacto del Majestic, ¿no? Porque se hacía una política utilitarista de los principios. Yo no voy a criticar al Partido Popular, y mucho menos en un momento en el que los españoles están pendientes de que lleguemos a acuerdos importantes, pero obviamente estos acuerdos importantes, y tal como hemos dicho, lo dijimos en la campaña electoral del 28 de mayo, y lo estamos repitiendo también ahora, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que si querían que fuésemos, Santiago Abascal lo ha dicho muy bien, el coche escoba del Partido Popular, o que no hiciésemos lo que sí tenemos por mandato popular, que es el derogar las políticas socialistas y las políticas de izquierda y las políticas frentistas que se han ido aglutinando en torno al Partido Socialista, los partidos de extrema izquierda y los partidos separatistas, si no acabamos con esto y nos transformamos en una organización o una alternativa política que hará esto dentro de unos años, pues no nos sirve de nada. Y si me permites, lo importante no es acabar con el sanchismo, que sí, o con Pedro Sánchez en el sentido político de la palabra, obviamente, que sí. Eso no serviría de nada, porque bajo el sanchismo, si después no cambian las políticas de izquierda y hacemos políticas que prosperen en el sentido y en el ámbito de las libertades, en el ámbito del sentido común, en el ámbito de unir y no separar, en el ámbito de las libertades cívicas, educativas, en el ámbito de conseguir un Estado más delgado, tan eficaz como barato, pero que pueda dar los servicios como ente subsidiario de la sociedad, pues si no cambiamos cosas de la izquierda, pues no serviría de nada todo eso. Si me pregunta por la crítica del Partido Popular hacia Vox, nosotros somos conscientes de nuestra fuerza, que es la fuerza que nos han dado los electores en estas elecciones autonómicas y municipales. Se han conseguido acuerdos en 140 municipios, con lo cual debe haber como mínimo una sintonía entre los concejales de estos 140 municipios en toda España. Se están consiguiendo acuerdos importantes como el de Valencia, donde se critica, ahora estaba escuchando una emisora que se criticaba que se había hecho con excesiva rapidez. En cambio, se dice que es un buen acuerdo. Pues un buen acuerdo, si se ha hecho con mayor rapidez, pues esto, en derecho hay una cosa que se llama el periculum in mora, cuando uno pide medidas cautelares, que es la necesidad apremiante de tomar una decisión en las medidas, y el bonus fumus iuris. O sea, nos están diciendo, oiga, esta apariencia de buen derecho, el bonus fumus iuris, existe porque es un buen pacto el de Valencia, pero lo han hecho muy rápido. Entonces, no. Más rápido se hizo el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, fueron 24 horas. Fue la gran mentira, la gran estafa. De ahí que nosotros dijéramos que es un gobierno legítimo, hay un gobierno legal, pero no tiene la legitimidad moral de cumplir con lo que él dijo. Él dijo que nunca gobernaría con esta gente. Y lo que hizo en 24 horas fue ponerse a gobernar con esta gente. Encamarse, encamarse de forma alegre. Usted se presenta en Cataluña, una Cataluña a la que quiere y aprecia, y quien no nos aprecia, yo creo que a usted ni a mí, es Gabriel Rufián, Juanga. Él ridiculiza muchas veces el discurso de Vox cuando dice, pero si yo hablo español perfectamente, ¿cómo dicen estos de Vox que el español está perseguido en Cataluña, que el español tiene problemas en Cataluña? Si mire, estoy hablando en perfecto español, aunque a veces se traba y utiliza frases un poco inconexas. ¿Qué le respondería usted a Juanga, a Rufián, a todos aquellos que ridiculizan a Vox diciendo, pero ¿cómo dicen que en Cataluña está perseguido el español? El señor Rufián es un tipo excepcional para su gente. Es un pandillero de la política, tiene su público y su lengua materna es el castellano. Se le nota, ¿eh? Y sabe muy bien el señor Rufián, y si no, pues se lo explico yo, no sé si lo sabrá, que la lengua no es el problema. Usted está ante una persona que piensa, reza,
cuenta y habla en catalán, que es mi lengua materna. Cuando las lenguas, tanto el español como el catalán, se usan como camino de comunicación y son dos lenguas en las que se puede amar y respetar a Cataluña y España de igual forma, no hay ningún problema. El problema existe cuando el nacionalismo necesita reivindicar hechos diferenciales. Y el problema existe cuando se utiliza la lengua de forma torticera para diferenciar a unos buenos catalanes de otros buenos catalanes. El castellano o español y el catalán han convivido durante siglos en Cataluña. Además, usted sabrá que el español no deja de ser una mezcla de muchos idiomas parecidos. Empezó con el castellano, digamos, es el núcleo posiblemente central, pero lo que se llama español de forma universal está compuesto por palabras y léxico que viene tanto de Vascongadas como de Galicia, como de Cataluña, que eran las lenguas vulgares. Las lenguas vulgares, a diferencia del latín, que era, digamos, la lengua de la élite, ¿no? Esa mezcla de idiomas en torno al castellano que se va enriqueciendo, que se unifica en Alfonso X en Toledo, incluso con todas las aportaciones de Hispanoamérica, crean un gran idioma que es el idioma español. Esto ya en la Segunda República ya se discutió, y aquí en los trabajos preliminares de ponencias de la Constitución de 1978 también se discutió si tenía que ser el catalán, el español o castellano, cómo se tenía que definir la lengua común de todos los españoles. Y los grupos regionalistas, entre comillas, o más nacionalistas, se negaban a que fuera el español, sino que fuera castellano. Yo entiendo que es el español. Pero en definitiva, se pregunta, cuando la lengua se utiliza para enfrentar y como hecho diferencial, ¿qué es lo que utiliza el nacionalismo? No tiene nada que ver cuando la lengua es para el uso de comunicación entre las personas, y de ahí dos lenguas que entiendo son propias. Tanto el español, o castellano, como el catalán son lenguas propias, por mucho que se diga que una es la propia y es la oficial. Las dos se hablan con absoluta naturalidad. El hecho de la inmersión lingüística no se trata de que si sabrá o no sabrá catalán o castellano, sino se trata de que los padres tienen derecho a elegir la lengua de sus hijos y a enseñar y a que aprendan en el idioma que quieran, efectivamente, en máxima libertad, tanto educativa como en la elección de lengua. Aclarado absolutamente. Don Juanjo, para terminar, le quiero hacer una pregunta. No me quiero poner cursi, pero Martin Luther King dijo aquello de yo tengo un sueño, que los niños blancos y negros puedan estar en el mismo columpio. Usted que lleva años de militancia, usted que lleva muchos años queriendo que España cambie, si Vox tiene la posibilidad del 23J entrar en el gobierno, estar en un gobierno, ¿qué es lo primero con lo que sueña para que se cambie? Si no es el día 24, por lo menos los 100 primeros días de gobierno. ¿Qué es lo que le gustaría cambiar de un plumazo? Bueno, yo creo acabar con el enfrentamiento entre los españoles, el recobrar un sendero de misión en común, que es lo que ha protagonizado a España y la hispanidad, como siempre, luchar todos codo a codo por una sociedad mejor, donde se respeten las libertades, abogar por aquel patriotismo, incluso que ya nos decía San Agustín, ¿no? Amarás a tu prójimo, amarás a tus padres, amarás a tu patria. Un patriotismo abierto, ¿no? Un patriotismo que defendiese, pues, costumbres, derechos, la historia, las tradiciones, principios básicos de la civilización occidental. Que volviésemos a aquello que conocimos del respeto de nuestros abuelos y nuestros padres para con los ciudadanos, que hubiese dosis de educación y, sobre todo, que todas las familias, todos los ciudadanos españoles y los jóvenes principalmente, tuviesen la ilusión, la capacidad y la posibilidad de construir un futuro estable, con trabajo, con familia, con vivienda, con seguridad. Pues esa, en definitiva, son tantas cosas que no se enmarcan en una medida en concreta, sino que es volver al sentido común, que
que es volver a los grandes valores que nos han hecho grandes, valga la redundancia, y acabar con el enfrentamiento de los españoles. Eso nos está liquidando y empequeñeciendo como país y como nación. Enfrentamiento no tan solo político, sino a nivel de muchas circunstancias, ¿no? Y ser soberanos de nuestro destino. Que la soberanía nacional no venga determinada por lo que se dice o ya sea en la costa oeste de los Estados Unidos o en cualquier otro lado por clubs y financieros oscuros, sino que los españoles podamos retomar la senda del progreso y la senda de la libertad. Don Juan Goiz Corbe, me alegro muchísimo que un político que se enfrenta a la izquierda, cuando le hago esta pregunta, no me diga bajar el IRPF o cuadrar las cuentas, sino que vaya a la raíz y al sentido de España. De verdad que me alegro profundamente. Si nosotros estuviésemos para cambiar medio punto el IPC, que esto lo pueden cambiar un tecnócrata, es una cuestión técnica, no tendría sentido nuestra lucha. Nuestra lucha ha de ser más trascendente que eso, mucho más. Y España vale la pena. Estoy absolutamente de acuerdo. Don Juan Goiz Corbe, muchísimas gracias por esta entrevista en La Burbuja de Periodista Digital. A vosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Periodista Digital, que sois unos guerreros del periodismo. Enhorabuena. Estamos ahí batallando. Gracias, gracias de verdad. Y acabamos este programa de lunes, como siempre, con víctimas del terrorismo, porque se lo merecen. Don Javier Igartua, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí muy español, me he venido más elegante tuyo, más tú que yo, pero bueno. No, pero tú siempre muy patriota. Hoy hemos tenido un programa, fíjate, a Juan Goiz Corbe aquí, que me ha parecido esencial lo que ha dicho, muy sustancial. Ha ido a la raíz del problema de España. Juanjo es un fenómeno y un patriota en zona peligrosa como la que tengo yo. Claro. Cuéntanos, ¿de qué víctima del terrorismo nos vienes a hablar en esta ocasión? Ya escuchaste ayer con Évole a Pedro Sánchez diciendo que le duele que le digan lo de que te vote chapote y que le asocien al terrorismo, ¿no? Paso palabra, vamos a lo importante. Paso palabra de Pedro Sánchez. Yo de ese traidor no hablo. El 23 de julio a su casa y todos están contentos. Hoy vamos a hablar, Josué, de una persona que marcó mucho la vida del jefe de Juanjo, que se llama Santiago Abascal. Hoy vamos a hablar que tal día como hoy, de 1985, ETA asesinó al cartero de Amurrio, Stanis Galéndez, y que 4 años antes habían asesinado a su hermano Félix. La mafia etarra, algunos vecinos suyos, le hicieron saber también a él que iban a matarlo. El mismo día que mataron a su hermano, apareció en Amurrio unas octavillas en las que, bajo la acusación de ser informadores de la policía, se amenazaba de muerte a 4 vecinos del pueblo, entre los que figuraban los hermanos Galéndez. ¿Os podéis imaginar cómo se puede vivir durante estos 4 años en un pueblo entre los chivatos y cómplices necesarios del asesinato de tu hermano y del tuyo? Le quedaban unos meses para jubilarse, para dejar de una vez aquella bicicleta con la que cada día acudía a trabajar. Repartir cartas durante casi 40 años le había hecho uno de los hombres más populares del municipio. Aquel 26 de junio, Stanis salió de nuevo con su bicicleta, su uniforme y su cartera en dirección a la oficina de correos. Hacía años que la inquietud viajaba con él. Percibía que las miradas de los destinatarios de las cartas ya no eran tan complacientes. No tardaron en encontrarlo y en cruzar el coche para obligarla a parar y bajar de su bicicleta. En ese instante, Stanis supo que la pesadilla que siempre llevaba en su zurrón estaba a punto de cumplirse. 2 hombres y una mujer, pistola en mano, le rodearon. Le pidieron su identificación. Debían verificar que era él. El cartero que buscaban, el mismo contra el que años atrás lanzaron panfletos acusándolo de chivato a la policía. El testigo, amordazado y oculto en el maletero de su propio coche, relató después que nada sirvieron los gritos pidiendo clemencia. 2 tiros en la cabeza y 1 al corazón acabaron con su vida. Una viuda y 8 huérfanos más. Solo se condenó a uno de los etarras, Juan Carlos Arruti, pero ocurrió un milagro reciente. Después de tantos años se condenó
a una asesina, esta te va a sonar, Josué, María Soledad Ceparaguerre, alias Amboto. El tercero de Rositas. Era mucho pedir. Pues esto tenemos que comentar principalmente. Qué duro. Aunque quiero mandarle un abrazo muy fuerte a todo el pueblo de Amurrio, al cual mi familia siempre está muy unido, por el tema del reformatorio de Amurrio, que por desgracia se tuvo que cerrar. A la familia Bascal, principalmente a Santi, y a todos aquellos que siguen defendiendo la libertad en el Valle de Ayala, que es tan importante, tan bonito, pero a la vez tan duro. Es durísimo. Unos carteros, ¿eh? Unos trabajadores incansables asesinados por la banda terrorista ETA. Estos son los socios de Sánchez y estos son los que quieren escribir nuestra historia. Querido Javier, nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco de verdad, con todo el corazón y con toda mi alma, que cada lunes vengas aquí y nos cuentes lo que otras televisiones no quieren para hacer dignidad y justicia con las víctimas de la ETA. Un placer y gracias a ti, Josué. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y acabamos esta burbuja de lunes, como siempre les digo, bueno, dándole las gracias a nuestra querida Marta García, que está siempre ahí al quite, apoyando desde el control técnico y, bueno, pues que no se lo cuenten, que ya estamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.